Mira, 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 mira. El océano está haciéndose un agujero aquí, amigo. What the fuck. Lo Master YouTube, Master YouTube, Master YouTube. Muy buenas chicos, el día de hoy vamos a ver agua realista aquí en Minecraft. Y no se trata de alguna animación o algo raro, sino el agua que tenemos ya de por sí dentro del juego, pero totalmente realista. En cuanto a físicas, cambia todo lo que tiene que ver con la física del juego ya conocida dentro de Minecraft. Te comento, este es el Minecraft normal, ¿ok? Ahí estamos. El agua funciona de manera muy surrealista porque un cubo de 2x2 no puede ser vaciado por un simple bloque. O sea, las físicas aquí como que funcionan un poco extraño. Y llegar a vaciar un espacio de agua más o menos así, no hay forma de hacerlo que no sea o rellenando todo esto con arena o utilizando esponjas que son muy difíciles de conseguir. Y aparte, fíjate, aunque yo vacíe aquí todo esto, se vuelve a llenar, más o menos. Pero con un mod llamado Físicas del Agua, actualmente ya lo tengo instalado. Miren lo que sucede. El agua infinita pasa a ser historia porque esto, pues lo podemos hacer tal que así. Ir quitando el agua de esquina en esquina en cada bloque que queremos. Y de esa forma se va, pues, quitando poco a poco. De hecho, con una sola cubeta puedo, bueno, con varias cubetas, ¿no? Se puede ir haciendo tal que así. Y el agua ya pasa a ser de una forma más realista. Pero claro, esto implica muchísimas cosas que vamos a estar probando. Porque, por ejemplo, hay bloques en los que el agua debería pasar, ¿no? Porque hay agujeros aquí y toda la cosa. Bueno, fíjense. Exacto, pasa por en medio de todos estos bloques y se quitó solita el agua. No la tuve que quitar, porque es que la física dice que se supone que no se puede haber agua pegada aquí. Así que la pongo, ¿y para dónde va? Pues para el piso. Vale, me voy a activar los shaders para que lo veamos un poquito mejor. Vale, con esto activado más o menos le da más realismo al agua. Y si lo combinamos con las físicas va a ser todavía una locura. Hay algo que quiero probar y es lo siguiente. No sé si me debí poner los shaders para esto, pero bueno, voy a buscar una cueva. A ver, no puedo ver nada, ¿verdad? Ah, bueno, más o menos. A ver, una cueva que esté debajo de un lago o algo. Pues sí, debajo de un lago, ¿no? Por ejemplo, esta cueva de aquí está debajo, ahí estamos, de este lago. Y este lago es súper profundo. Vamos a intentar simular de que el agua va a bajar por un agujero y a ver si se llena la cueva. Porque sí, chicos. Oh, me puedo poner visión nocturna. Vale, perfecto, mejor. A ver, mira, voy a hacer algo que va a ser una locura, amigo. Vale, sabemos que aquí está el agujero donde tiene que entrar el agua, ¿no? Ok, vamos a hacer una cosa. Llenamos todo esto de agua. Todo. Ahora sí que el agua tenemos que ponerla en un bloque específico, porque si no, no funciona. Y esto lo hacemos así y a ver qué sucede. A ver. Mira, vale, va bajando y se va acomodando hasta donde pueda llegar, ¿no? Ok, me sirve poner una esponja por aquí para que se seque todo. Perfecto. Pero bueno, sabiendo eso, vamos a conectarlo con el lago de arriba. A ver, ahí estamos, va bajando. Se tiene que empezar a llenar y aquí, mira, fíjate, se va como vaciando un poco y queda como este agujero. Ok, supongo que si no sigue bajando más es porque está lleno aquí ya, ¿no? A ver. ¡Se llenó! Bueno, más o menos. Tú, esto es una locura. En el Minecraft normal simplemente el agua pasaría por aquí y llegaría a la parte de abajo, pero no se llenaría. Ok, hagámoslo un poco más como modo bestia, a otro nivel. Intentemos encontrar una super cueva que sea de las más grandes, amigo. ¡Oh, qué leches! Podemos escribir locate biome y poner océano. Vale, vamos al océano. Aquí estamos, nos largamos para allá. Estamos en el medio del océano y a ver si aparece una gigante. Bueno, pero qué océano más mierda este. Vale, este está bien. La Ravine esta ya está completamente llena. ¿Se imaginan que llenemos la mineshaft? Vamos allá. Vale, aquí estamos. Prepárense a ver cómo se va a empezar a hacer un agujero aquí, o es lo que debería pasar. Voy a poner aire. A ver. Mira. El océano está haciéndose un agujero aquí, amigo. What the fuck. Esto está súper extraño. Se está inundando una mineshaft. ¿Ya está llena? Lo voy a hacer todavía más bestia. Esto de aquí lo vamos a hacer mucho más grande para vaciar el océano. Vale, hasta aquí. En 3, 2, 1. Escribimos aire. A ver. Está muy grande. Me cago en todo. A ver, ahí va. Vale. Va bajando de una forma extraña, amigo. Hay un agujero enorme. Mira, se va llenando todo. Ok, de esa forma, pues más o menos se hace como el desnivel del agua. Que sigue. Las algas, amigo. Aquí yo creo que me he pasado. Hasta se buguea y todo. Buah. Se ve tan
tan real. ¿Todavía sigue? ¿Qué tanto? Ah, que se metió para la mineshaft. ¿Qué se metió? Se metió para la mineshaft, amigo. A ver, si lo lleno pero de agua, al revés. Nada, tú, que el océano se sigue vaciando. A ver, si me pongo por aquí, ¿me lleva? Sí, sí, sí. Mira los pececitos, amigo. Los pececitos andan bien perdidos. Algo chulo de este mod de físicas que me encantó muchísimo es que, claro, le agrega realismo, pero por ejemplo, nosotros cuando intentamos quitar agua, le ponemos bloques, ¿no? O sea, los rellenamos así. Pues aquí, si hago esto, pues no pasa nada. Me cago en todo, esto no pasaba. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. En teoría el agua debería irse para afuera. Bueno, parece que eso no funciona, pero lo que vamos a ver ahora es una locura, chicos. Esto era lo último que me iba a pasar por la cabeza al momento de pensar en agua realista. Imagínate un pistón moviendo este cubo de agua. ¿Cómo te quedas? Primero voy a hacer la prueba por aquí y luego vamos para allá. A ver, voy a hacer esto, lo ponemos medio largo. Aquí ponemos un pistón mirando para acá y... vamos a poner agua. Se va a bajar, ¿no? Sí, sí, es que se baja. Podemos poner agua aquí y un pistón. ¿Por qué se fue para abajo? Vale, vamos a poner un pistón ahí, agua aquí arriba y una palanca en esta parte de abajo. Vale, de esta forma, si podemos mover el agua, deberá ser capaz de empujar el pistón, el agua hacia este bloque y de este bloque la subimos, ¿no? Y bajaría al río, aquí. ¡A la madre! Ah, esto ya no es tan realista. Esto ya no es tan realista, amigo. Descubrimos tu truco. Bueno, tiene que caer aquí, en este agujero. A ver, la presiono. Mira, la manda para acá. Como que la aprieta ahí. Y si lo vuelvo a presionar, vale, se queda ahí. Y luego para arriba. Ahí estamos, chicos. Así funciona el agua realista. Podemos hacer mecanismos súper chulos con esto, empujándolo para arriba y rompiendo nuestro propio mecanismo. Pero bueno, que el agua se puede utilizar como un bloque normal, con físicas reales prácticamente, con los atributos. Claro, pero no sé si se podrá, porque ya saben que, por ejemplo, el cristal lo mueve el pistón. Si pongo esto así, se va moviendo, ¿no? Vale, pues será capaz de con el agua aquí mover el cristal también. A ver. Oh, vale. No, 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 no. Ya no funciona tanto. Eso así no sirve mucho, la verdad. Con esto podemos ser muy realistas, chicos. Aquí hice una especie de... ¿cómo se le dice a esto? Presa. Sí, como una especie de presa que retiene el agua de aquí. Todo esto era pura agua y en cuestión de minutos se llenó la parte de allá abajo de como una cueva gigante que todavía sigue llenándose. De hecho, da la casualidad que está cerca también de una Ravine. Pero bueno, sí, que siendo creativos con esto y las personas que se dedican a hacer paquetes de mods, pueden combinar esto con mods súper chulos como el de físicas realistas o con alguna textura que esté súper OP en cuanto a realismo también. Incluso para Minecraft Survival extremo, esto puede venir de perlas, amigo. Por ejemplo, voy a romper esto de aquí. Debería vaciarse un poquito esta zona, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. ¿Hasta dónde llega? Mira, mira, mira. Es que todo el océano se viene para acá hasta no llenar todo esto. Lo voy a quitar ya todo, ya que estamos. Que se llene hasta donde tenga que llenarse. Amigo, te recuerdo que te puedes suscribir al canal. Yo lo voy a dejar por aquí. El mod lo tienes en la descripción por si te lo quieres descargar. Yo soy Lomaster y nos veremos en un próximo video. Hasta la otra. Adiós, adiós, adiós.